Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Recuerden que estamos en el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? Aunque en esencia es un panorama general, porque la palabra de Dios es tan profunda que cada versículo podría tener su estudio propio, créanmelo. Pero pues bueno, vamos a tener a seguir esta serie, que sé que aunque la veamos de manera general, el Señor puede seguir hablando en nuestra vida. Amén. Dice su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 14 en adelante. Acabamos de ver el Padre Nuestro, la oración modelo, que dijimos que no era una oración para repetir aprendida, ¿verdad? Sino que era una oración que nos guía en todo el contenido que nuestro Señor Jesús nos enseñó, que debería tener una oración que glorifique al Padre. Y el centro de la oración del Padre Nuestro es la gloria del Padre. El centro de toda nuestra oración, de todo nuestro día, de cada día que doblemos nuestras rodillas, debe ser dar gloria al Padre. Que nuestras oraciones no se traten de yo, mi necesidad. ¿Podemos exponerlas? Sí, pero que no, en esencia, toda nuestra oración tenga que ver solo con nosotros, porque la oración tiene que ver con el Padre y la gloria que solo pertenece al Padre. Amén. Ahora vamos a seguir adelante. Versículo 13 de Mateo 6 dice lo siguiente: no permitas que cedamos ante la tentación. Versículo 14: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Amén? Bueno, acabamos de ver en el capítulo 6 acerca de nuestra devoción a Dios en estos aspectos de dar y de orar. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo cuando des, después enseñó cuando ores y ahora enseña cuando ayunes. Entonces, Cristo da por hecho, como ya les comentaba hace 15 días, que su iglesia es una iglesia que da, que ora y que ayuna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de la misma manera, yo puedo ver aquí en este texto, así como una vista general, puedo ver que de la misma manera que orar y dar, el ayunar es un acto entre Dios y nosotros solamente. El ayunar es un acto privado entre Dios y nosotros, un acto del cual no tenemos que hacer alarde, ni presumir, ni jactarnos de ello, ¿sí? Así que dar, orar y ayunar, nuestro Señor nos está poniendo en ese nivel de intimidad con Él, y nos insta que nos guardemos de la hipocresía, de querer demostrar nuestra devoción a Dios con estas prácticas. Amén. Porque nada de lo que queramos presumir, hermanos, tiene valor delante de Cristo. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros queramos presumir y hacer alarde y decir esto lo hago porque yo soy muy santo, yo soy perfecto, yo soy el más cristiano que el que está aquí a mi lado, y nada de lo que queramos presumir tiene valor delante de Dios. ¿Amén? Sino siempre la humildad, siempre un corazón humillado delante de Dios. Ahora quiero que vayamos y el versículo 14 comienza nuestro Señor diciendo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti.
Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nuestro Señor Jesucristo refuerza la idea de que su carácter sea formado en nosotros. Introduce esta frase de que si ustedes perdonan, serán perdonados, pero si no perdonan, no serán perdonados, porque nuestro Señor quiere introducir esa idea, ese mandamiento de que a través de todos nuestros actos de devoción y de buscar al Señor, nuestro carácter cada vez se parezca más a Cristo. Amén. Así que bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hablar un poquito del ayuno, pero vamos a orar antes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana y que sea su Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque podemos considerar tu palabra, estudiar tu palabra. Gracias por cada una de las personas, Señor, a las cuales vamos a poder compartir esta enseñanza. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos, porque queremos voz de Dios y no voz de los hombres. Eso es lo que queremos, Señor, que seas tú el que hables y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a Isaías capítulo 58. Vamos a hablar. En Mateo capítulo 6 vemos el enfoque y una advertencia contra la hipocresía. Amén. Pero yo creo que como iglesia muchos tenemos duda al respecto del ayuno. Tenemos duda de cuál es el enfoque correcto del ayuno, por qué ayunamos, por qué no ayunamos, por qué lo hacemos. Y vamos a tratar de ver eso en esta mañana. Isaías 58. Voy a leer los primeros 8 versículos del 1 al 10, del 1 al 8. 58, 1. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer. Amén. Este pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento como una referencia a un pueblo que ayunaba, ¿sí? Un pueblo que ayunaba, pero aquí el Señor nos está dejando ver algo, lo que no es el ayuno. Vamos a empezar por ahí, lo que no es el ayuno, ¿sí? Y para comprender esto, hermanos, debemos de tener un entendimiento correcto, una comprensión correcta de la soberanía de Dios. Amén. Una comprensión correcta de la soberanía de Dios. Dios es la autoridad suprema del universo y Él decide cómo y cuándo obrar en favor o no de su pueblo y de sus hijos o de la humanidad en general, ¿sí?
De manera que si nosotros entendemos que Dios hace lo que quiere cuando Él quiere, sabemos una cosa que no es el ayuno, que el ayuno no es para manipular a Dios. Amén. No es un medio para impresionar a Dios. Y lo vemos aquí, lo que dicen los israelitas en el versículo 3: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? ¿Lo ven? ¿Por qué no te impresionamos? Muchas veces el ayuno se utiliza como para impresionar al Señor o como para poder manipular al Señor. Incluso ellos les dicen: fuimos severos con nosotros y ni siquiera te das cuenta. Así que aquí el Señor nos está dejando muy claro que no es el ayuno, y por ahí estamos empezando. No es un medio para impresionar ni manipular a Dios. No es hacerme sufrir para obtener algo. No es hacerme sufrir para obtener algo. Imagínate que cuando tu hijo te dice: cómprame eso, papá. No te lo voy a comprar. Entonces no voy a comer. Porque sí lo hacen, hacen huelga de hambre los chamacos, ¿sí o no? Entonces no voy a comer, entonces no voy a. Si tú eres un padre sabio, ¿eso tiene que cambiar tu decisión? Porque es hacerme sufrir para obtener algo así como una huelga de hambre. ¿Todos conocemos la huelga de hambre? Sí. Gente que protesta y que se queda a las puertas de algún lugar, ahí, día y noche, en ayuno, para poder conseguir algo. ¿Usted cree que delante de Dios podemos hacer una huelga de hambre? No, el ayuno no es para manipular al Señor, el ayuno no es una huelga de hambre, el ayuno no es para impresionar al Señor. Aquí el Señor también lanza otra reprensión: ustedes ayunan por pura fórmula. Quiere decir, en el versículo 5, que el ayuno no es una fórmula para ser escuchados, ¿sí? El ayuno no es una fórmula para ser escuchados. O sea que si yo ayuno, no voy a ser más escuchado por el Señor. Quiero que usted esté de acuerdo conmigo, y si no, reflexiónelo, anote este pasaje, reflexione en su casa, porque yo quiero que nos quitemos tal vez muchas de las ideas incorrectas que tenemos respecto al ayuno, ideas con las que tal vez crecimos, ¿sí? Pero vemos aquí muy claramente que el ayuno no es una fórmula para ser escuchados. Es que si ayuno, el Señor me va a escuchar más. Muchas veces eso creemos. Y algo que me llama mucho la atención es que el ayuno no es para complacernos a nosotros mismos. Aquí lo dice el Señor. El versículo 3, en su parte final: les diré por qué, les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. ¿Usted cree que podríamos ayunar para complacernos a nosotros mismos? Sí. Pues sí, porque ayunamos tal vez para sentirnos más espirituales, para sentirnos algo importante, más santos, más cerca de Dios. Y creemos que con esa fórmula del ayuno nosotros podemos estar más cerca de Dios. Hermanos, esto no es el ayuno. Y el Señor lo está dejando muy claro en Isaías 58, que el ayuno no es una fórmula para poder ser escuchados por el Señor. Ahora ya empezamos con qué no es el ayuno. Y quiero que vayamos al siguiente punto: ¿cómo debe ser el ayuno? ¿Cómo debe ser el ayuno? Y déjeme decirle que en las Escrituras no hay ningún mandamiento específico de cómo y cuánto ayunar. A lo mejor usted decía: bueno, ahorita nos van a dar ahora sí la fórmula de cómo ayunar, cuánto ayunar, pero déjeme decirle que la Biblia no dice cómo ayunar y tampoco dice cuánto tiempo ayunar. ¿Sabía eso? Pues si usted creía que iba a tener esas respuestas en la Escritura, no las tiene, pero lo que sí tenemos son ejemplos de situaciones en las que el pueblo ayunaba, y de ellas podemos nosotros aprender porque es algo que nosotros
Debemos ver en el ejemplo de la Escritura para poder interpretar correctamente lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén. Amén. Hay muchos que dicen, es que el ayuno de Daniel, es que está el ayuno de Daniel. 21 días. ¿Qué más características? ¿Ustedes se acuerdan? Unas verduras. Y créame que yo hasta he escuchado, hay que hacer el ayuno de Daniel para bajar de peso. Sí, en serio que sí, en serio que sí. Y déjeme decirle, no es un ejemplo para que nosotros podamos ayunar como lo hizo Daniel. Le voy a decir por qué Daniel lo hizo de esa manera. Daniel dice su palabra que propuso no contaminarse con la comida del rey. En la mesa del rey había mucha comida que no le era permitido a los judíos comer. No era permitido para los judíos participar de ella. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa carne que él no podía comer, con esos alimentos que la ley prohibía comerle. Y entonces él solo pidió aquello que estaba permitido por la ley. Estaba permitido por la ley. Y entonces, pues bueno, Daniel hizo un ayuno de esta manera, un ayuno parcial de esta manera, pero no tenemos propiamente un ejemplo ni un patrón de cómo ayunar. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, vamos a ver otros ejemplos que tenemos en la Escritura. Usted recordará que Jonás fue enviado al pueblo de Nínive. ¿Sí se acuerdan? Sí. Para anunciarles que había juicio por el pecado, juicio por la maldad. Y entonces, quiero que lo veamos. Vamos a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10. Jonás les advierte que iban a ser destruidos por causa de su pecado, que el Señor ya había determinado destruirlos. Entonces cuando el rey, versículo 6, el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y todas las personas deben orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Tenemos un pueblo que no conocía a Dios. ¿Sí lo ven? El pueblo de Nínive no conocía a Dios. Pero cuando fue advertido de juicio sobre su vida, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió, ayunó. El ayuno vino como producto de ese temor reverente delante de Dios. Ellos sabían que iban a ser destruidos, así que no había nada más importante en ese momento que doblar sus rodillas y arrepentirse delante de Dios para que Dios no trajera el juicio sobre ellos. El alimento pasó a segundo término, todo pasó a segundo término, porque lo que más importaba era buscar la gracia y la misericordia de Dios. Y el versículo 10 dice que cuando Dios había visto lo que hicieron y cómo habían abandonado sus malos caminos, entonces el Señor cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que los amenazaba, con que los había amenazado. Hermanos, ¿Dios cambió de parecer porque dejaron de comer? No. ¿Por qué cambió de parecer? Porque abandonaron sus malos caminos, porque se arrepintieron de sus malos caminos. ¿Lo vemos? Entonces vemos ayuno por arrepentimiento. Ese es un ejemplo. Usted se acordará del libro de Esther, no lo vamos a leer, pero en el libro de Esther hay una historia
en la que los judíos iban a ser destruidos. Había ya un edicto que había determinado de la destrucción de los judíos. Amán, al ver que Mardoqueo no se inclinaba a él, un judío, se enfureció, y como estaba muy cerca del rey, consiguió un decreto para la destrucción de los judíos. Cuando el pueblo judío se entera de esto, y la reina Esther estaba en palacio, dice su palabra que la reina Esther pidió a todo el pueblo que ayunara, porque ella se iba a presentar delante del rey, lo cual podía causarle la muerte. Iba a presentarse delante del rey, y para que el Señor obrara en favor. Nuevamente, hermanos, el pueblo de Israel iba a ser destruido. No había nada más importante en ese momento que el clamar por la misericordia y que el Señor obrara en favor de ellos. Fueron días de que el pueblo olvidó sus quehaceres, dejó todos sus quehaceres, dejó de comer y se concentró en buscar la misericordia de Dios. Amén. Amén. Así que vemos un ayuno como un clamor por la misericordia. Y vemos otros dos diferentes tipos de ayuno. Moisés en el Sinaí. Moisés subió al Sinaí a la misma presencia de Dios. Y fueron varias semanas, hermanos. Fueron varias semanas las que Moisés no probó alimento. De la misma manera que Cristo en el desierto no probó alimento varias semanas. Esos 40 días que ellos ayunaron para buscar la presencia de Dios. Se apartaron de todo lo que les rodeaba, de todas sus obligaciones, y fueron a buscar la presencia de Dios. ¿Sí lo vemos? Ahora, hay muchos ejemplos, pero solo quiero dar 2 ejemplos más. Y otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 9, versículo 8. Hechos capítulo 9, versículo 8. Usted se acordará cuando el apóstol Pablo fue en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, el cual lo tiró al suelo, él quedó ciego y después lo llevaron a la ciudad, y dice su palabra que por 3 días no comió ni bebió nada. Hermanos, tenemos nuevamente este ayuno por buscar la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en esos 3 días, hermanos, estoy seguro que en su mente estuvo recordando todo lo que las Escrituras dicen. Estuvo recordando, estuvo buscando al Señor conforme a todo lo que las Escrituras dicen, porque aunque él no podía ver, se las sabía, ¿sí? Y estuvo pensando, estuvo arrepintiéndose también de todo lo que él había hecho, porque había tenido un encuentro con Cristo. Y esos 3 días él pasó, antes de que recobrara la vista y que recibiera el Espíritu Santo, él pasó en un tiempo de arrepentimiento y de búsqueda de la presencia de Dios. El último ejemplo que te quiero dar lo tenemos en Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Y dice lo siguiente, hablando de los líderes de la iglesia en Jerusalén: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo, es decir, Pablo, para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, le impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Hermanos, vemos a los líderes de la iglesia ayunando para pedir y buscar la dirección del Espíritu Santo, para pedir y buscar la dirección para llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tenemos algunos ejemplos de por qué la gente ayunaba, de cómo la gente ayunaba. Aunque le repito, no tenemos un mandamiento que nos diga cómo se debe ayunar y cuánto se debe ayunar. Y si regresamos a Isaías 58, usted pudo ver que a partir del versículo 6, el Señor dice cuál es la clase de ayuno que Él quiere.
Dice, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer. Hasta ahí. Si usted puede verlo, hermano, sí, el ayuno bíblico es un ayuno de comida. Sí, estamos hablando de abstenerse de alimentos. Pero lo que más importa al Señor es que debe ser un tiempo que nos lleva a un cambio de vida. Amén. Amén. El ayuno debe ser un tiempo que nos lleva a un cambio de vida, a conocer más de nuestro Señor, a conocer más de su voluntad. Amén. Y entonces, hermanos, el ayuno ha sido malinterpretado a través de los siglos, como ya les decía. Caemos en el error muchas veces de una fórmula, pero no vemos esa posibilidad en la Escritura. No existe. Y hermano, el que usted lo haya hecho de esta manera, no ahorita se vaya mortificado. Creo que cuando nosotros no conocemos las Escrituras, cometemos errores, sí, pero lo importante es que estemos dispuestos a aprender. Amén. Así que si usted hizo el ayuno de Daniel, no se mortifique. Haga los días de verduras, pero hágalo por salud y tampoco, porque un alimento debe estar bien balanceado, así que no se mortifique. Mejor vamos a buscar la voluntad del Señor también para el ayuno. Amén. Hermanos, yo te decía algo. Había algo delante del pueblo que lo más urgente era clamar por la misericordia de Dios, buscar la dirección de Dios. Podríamos entender, un pastor explicaba de esa manera, y es que podríamos entender el ayuno como un anhelo que expulsa o desplaza otro anhelo. Me explico, es un anhelo que expulsa o desplaza otro anhelo, una pasión que desplaza otra pasión. ¿Cómo es esto? El estar tan preocupados por buscar la gloria, la misericordia de Dios, que el alimento ya no será importante en esos momentos de tu vida, que el alimento pierde relevancia, pierde importancia. Ese anhelo es tan fuerte en mi corazón, en tu corazón, que incluso la sola mención del alimento parece incorrecto. Yo creo que todos hemos experimentado una etapa en la que a lo mejor hemos perdido un familiar, o alguien de casa, un familiar directo, está en graves problemas, está en serios problemas. Hermano, ¿te da hambre en esos momentos? Si te llaman con una mala noticia y tú estás a punto de comer algo muy rico, estás en un restaurante, pero te llaman con una mala noticia por tu hijo, tu hija, tu padre o tu madre, dices, no, primero como y luego veo qué le pasó. ¿Harías eso? ¿Por qué? Porque esa pasión, ese amor, esa carga, ese anhelo por tu ser querido desplaza por completo la necesidad de alimento. ¿Sí lo ves? Desplaza por completo la necesidad de alimento. Así le pasó al pueblo. La necesidad de la misericordia de Dios desplazaba la necesidad de alimento por completo. Entonces el ayuno era una respuesta a buscar algo más importante. ¿Sí? El punto es que tengamos hambre por Dios y por el avance de su voluntad, que es tan grande que expulsa cualquier otro apetito. ¿Sí? Es tener hambre por Dios y por su voluntad de tal manera que eso es tan grande, hermanos, que expulsa cualquier otro apetito. Y es que hay varias cosas que implica el ayuno. El ayuno implica separarse del compañerismo para estar con Dios. ¿Sí? El ayuno implica separarse del compañerismo para estar con Dios. Nuestro Señor ahí en Isaías 58 nos dio la esencia del ayuno. Es buscar su presencia, hacer lo correcto,
¿Sí lo vemos? Sí. Con eso el Señor nos estaba diciendo, no me importa si dejan de comer o no. Lo que me importa es que cambien su manera de vivir. Ahora, ¿estoy diciendo que no vamos a ayunar? No, sino que tenemos que cambiar el enfoque que quizá tenemos equivocado. Hay gente, créanme hermanos, que ayuna por sacrificio. El sacrificio por nuestros pecados ya fue pagado. Amén. Nosotros, por más que hagamos, no podemos ganar la entrada delante del trono de Dios. No podemos, solo la sangre del Cordero pudo. Así que no hay sacrificio que pagar. Pero es una respuesta por una situación que en nuestro corazón está pesando. Como vimos ejemplos, tal vez el Señor nos ha hablado mucho de todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, y nos ha hablado y nos ha dicho, tienes que arrepentirse, y entonces sobre nosotros cae esa nube de arrepentimiento. Es un momento para apartarse con el Señor, dejarlo todo, incluso el alimento, ayunar y decirle, Señor, me arrepiento y me humillo delante de ti. Quiero encontrar tu presencia, quiero conocer más de tu presencia. Me separo de la comida porque hay algo mejor. Alimentarnos de la misma palabra de Dios, alimentarnos de la misma presencia de Dios. Y sí, créame, ayunar implica separarse un poquito de lo social, ¿sí o no? Sí. Yo siempre les digo, comer es convivir. Así que si tú te vas a meter, tú te vas a encerrar varios días a buscar al Señor, implica todo eso. Vas a apartarte de eso con el único objetivo de buscar la presencia de Dios. Amén. Así que hermanos, el ayuno que es sufrido es entonces legalista. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos por fórmula, lo hacemos como eso, no hay otra palabra, una fórmula. Así que el ayuno que es sufrido es legalista porque no es un deleite. Cuando nosotros ayunamos es porque nos debemos deleitar en la presencia de Cristo. De manera que el ayuno no debe ser algo sufrido, sino un deleite, porque vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a buscar la gloria de Cristo. Amén. Amén. Para terminar, hermano, el ayuno no es una fórmula, ya lo dijimos, sino que es una respuesta a. Es un anhelo por algo que desplaza la sola idea del alimento y nos lleva a buscar la presencia de Dios. Yo te pregunto, y sobre todo, bueno, hay hombres que ya en estos tiempos ya se meten a la cocina y todo eso, pero las mujeres por lo regular son las que todavía se encargan más de eso. Si tú, mujer, quisieras ayunar en tu casa, y en tu casa quieres meterte con el Señor, ¿no crees que separarte un poquito de esas tareas, de pensar en qué vas a hacer, pensar en preparar, el tiempo para preparar, hombres o mujeres, quien lo haga, el tiempo para servir, el tiempo para recoger, el tiempo, ¿no crees que eso podría limitar un poco tu comunión con el Señor? Si tú quieres ir a lo profundo con Él, pero si tú dices, voy a buscar al Señor, vas a ayunar y te vas a meter con el Señor, y cada vez que venga esa sensación del hambre, tú vas a decir, Señor, ahorita es más importante para mí conocerte. Y cada vez que venga ese malestar por el hambre, tú vas a recordar que estás ahí porque es más importante conocerlo. Amén. 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 Así que hermanos, desplacemos la idea de ayunar por fórmula. Y hay algo que me hace pensar, quizá no está muy relacionado con el ayuno, pero me hace pensar en lo maravilloso que es meternos con el Señor para ser más como Él. He escuchado un ejemplo recientemente y con esto termino, se nos acaba el tiempo. Imagina que, y tal vez todos lo hemos vivido, que una persona cristiana que a lo mejor te encuentras en la calle, que a lo mejor trabaja contigo, te dice, de repente lo ves y un día viene de mal humor y apenas si te saluda, si es que te saludó, te ignora y pasa de largo, ¿sí?
Y a las 2-3 horas viene y se arrepiente y te dice: oye hermano, perdóname, es que mira, no he estado bien, creo que tengo muchas preocupaciones, tengo mucha presión en mi trabajo, tengo cosas que me están sacando de mi comodidad y perdóname, no soy yo mismo, he estado bajo mucha presión, así que discúlpame. Podríamos decir: bueno, se está disculpando, ¿no? Bueno, pues ya es algo. Pero cuando esa persona te dice: no, es que ahorita no soy yo mismo, porque estoy bajo mucha presión, ¿qué cree? Realmente es todo lo contrario. Porque cuando estamos realmente bajo presión, bajo estrés, bajo un enojo, bajo algo, mostramos realmente quiénes somos. Los días que según nosotros somos los que somos, no es cierto. Todas las bendiciones, todas las bondades, el plato de comida, la casa que tienes, el coche que tienes, todas las comodidades que tienen, te están obligando a dar una cara feliz. Pero en el momento que todo eso es retirado, tú muestras quién eres de verdad. Así que hermano, yo pensaba: Señor, sí es cierto. Y una ocasión no podía ni contarle a mi esposa cuando comprendía esto, porque decía: Señor, tú eres el máximo ejemplo de esto. ¿Te acuerdas el estrés y el sufrimiento que estaba a punto de vivir nuestro Señor Jesucristo? Tanto que Él no quería y su sudor eran como gotas de sangre, y decía: Señor, lo que pesaba sobre Él, la ira de Dios que venía sobre Él. ¿Te acuerdas? Y cuando lo arrestaron, Él se volvió loco. Hubo un hombre que le cortó la oreja, Pedro le cortó la oreja a Malco. Y el Señor Jesús se puso rudo. Eso no lo cambió ni un poquito. Ni un poquito movió de cómo era nuestro Señor Jesucristo en su diario vivir. Tomó en sus manos lo que era necesario y sanó a este hombre. Les dijo: guarden sus espadas. Actuó con la misma templanza de toda su vida. ¿Lo puedes ver? Y mira lo que estaba a punto de vivir. Él fue el mismo. Hermanos, por menos y por casi nada nosotros cambiamos totalmente. Porque las cosas no nos salen en el trabajo, cambiamos. Porque hace calor, cambiamos. Porque está lleno el transporte público, cambiamos. Porque hoy no me salieron bien las cosas, somos un ogro. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Amén. Y yo adoraba al Señor y le decía: tú eres el mismo, y tú no cambiaste y nada te movió. Así que hermano, si tú cuando andas de malas, cuando andas de buenas eres una persona, pero cuando andas de malas eres otra, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Porque cuando realmente las cosas no están a nuestro favor, ahí mostramos quiénes somos. Yo te decía, quizá no tiene mucho que ver con el ayuno, pero me hacía pensar en esto. Cuando yo me doy cuenta de esto, quizá tenga que ser movido a apartarme con el Señor. Apartarme con el Señor. Incluso, si es posible, pedir permiso en el trabajo y entonces meterme con el Señor en ayuno y en oración. Porque me doy cuenta que necesito arrepentirme y que estoy lejos de ser como Cristo. Y decía: Señor, ¿qué tan lejos estoy de ser como tú? No cabe duda que eres el maestro de maestros. Amén. Si alguno tenemos que imitar, yo le decía a alguien en esta semana, es a Cristo. Amén. Es a Cristo, solamente. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Apartándonos.
dándonos cuenta de eso y desplazando todo por la importancia de conocer a Cristo, y dentro de eso el mismo alimento, la necesidad de alimento queda desplazada porque entonces tú sabes que lo único necesario es buscar a Cristo, conocer a Cristo. El ayuno es la respuesta a esa necesidad de conocer a Cristo principalmente. Es la respuesta a esa necesidad de buscar la dirección del Espíritu Santo. Y como humanos, claro, podemos ayunar en respuesta a orar por una necesidad, Señor, clamar por tu misericordia, pero descansar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Descansar en la soberanía de Dios. Y no creer que podemos manipularle con el ayuno, sino como una respuesta. Yo espero, hermano, y pido en oración que el Espíritu Santo te enseñe y me enseñe a que podamos entender que el ayuno, la importancia, que el ayuno tiene. El Señor Jesús dijo: ¿puede alguien que está de bodas ayunar? Entre tanto que Él estaba con sus discípulos, no. Dice: pero vendrá el tiempo cuando el Hijo del Hombre le será quitado, el esposo le será quitado, y entonces ayunarán. Un anhelo, hermano, desplazando otra. Una pasión desplazando otra pasión. Pidamos dirección al Señor, hermanos. Quiero que te lleves eso en tu corazón. Y no quería dejar de compartirte eso, que el Señor hablaba a mi vida. Hay mucho que buscar de la presencia del Señor. Hay mucho que imitar de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que arrepentirnos. Yo quiero que nos llevemos a ese reto, y quizá, hermanos, solo en ayuno y en oración podamos hacerlo. Ser como Cristo, aun cuando todo va mal. Porque cuando todo va mal, ahí muestras quién eres, verdaderamente. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Nos fuimos como relámpago con esta palabra, pero no quería dejarte yo sin todo lo que traía para compartirte. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, porque en esta tarde, Señor, podemos entender algunas cosas. Sé, Señor, que para entender podríamos profundizar más y más y más. Pero, Señor, te pido que tu Espíritu Santo ayude a que la esencia de lo que tú transmitiste en tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Dejar esas ideas, Señor, obsoletas respecto al ayuno, y ayunar, Señor, con el enfoque correcto. Buscar tu rostro y buscar tu presencia, Señor, por sobre todas las cosas. Buscarte por sobre todas las cosas, Señor, y cambiar por completo. Cambiar por completo, Señor, a una manera de vivir que a ti te agrade. Arrepentirnos genuinamente y buscar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y poder buscarte, Señor, a través de estas disciplinas espirituales. Tenemos, Padre, la oración, la lectura de la palabra, congregarnos, Señor, pero también ayunar para apartarnos, Señor, y buscarte en lo profundo. Gracias, mi Dios, porque podemos hoy estudiar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos confronte y nos enseñe toda esta riqueza que hay, Señor. También ayúdanos a pensar, a evaluar que, Señor, cuando todo va mal, o cuando alguien, Señor, nos está haciendo enojar o nos está presionando en alguna situación, no es que no seamos nosotros, realmente somos esa persona que va a surgir en esos momentos. Señor, ayúdanos a ser como tú, Cristo, que nada te movió. Tú eres la vida, tú eres el dador de vida, tú eres el ejemplo perfecto. Así que, Señor, nos humillamos delante de ti y te damos gracias. Ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén.